Tras fuertes combates al sur de Ucrania en la región de Zaporizhia, el poblado de Stepnakersk está al borde del colapso, mientras que la batalla de Gulapole ha comenzado y Ucrania contraataca la ciudad de Kopian. Así que quédate porque tendremos esto y más en nuestro informe entre la situación operacional en la línea del frente entre Ucrania y Rusia. Bienvenidos a todos. Primero quiero agradecerles de corazón por sintonizarnos nuevamente. Hoy vamos a revisar la situación en el frente y las principales noticias del día, ya que tenemos bastante movimiento. En donde por un lado vemos que se están desarrollando reuniones importantes entre representantes de Estados Unidos y Rusia en Moscú, mientras que al mismo tiempo se están viendo nuevas declaraciones sobre posibles negociaciones de paz y también mensajes desde Ucrania sobre el apoyo occidental en caso de que la guerra continúe. Como siempre, primero repasamos el frente y al final entraremos en la parte política y diplomática del conflicto. Pero antes de irnos a la línea de contacto, hoy se publicó un video bastante interesante desde el lado ucraniano, en donde se puede ver una unidad móvil de fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las imágenes se ve el momento exacto en el que el dron ruso Geran 2 impacta contra el automóvil de esa unidad. Es decir, eso no es algo fuera de lo común, pero sí podemos ver que el dron corrige su trayectoria y se estrella directamente contra el vehículo, lo que encaja con lo que comentábamos el día de ayer. Y es que Rusia ha empezado a equipar los drones Geran 2 y probablemente también los Geran 3 de tipo cohete con misiles aire-aire R-60. La idea es que si durante el vuelo aparece en cámara un avión de la aviación táctica ucraniana o un helicóptero que intenta arribar el dron, el operador puede maniobrar y en teoría lanzar un misil contra ese aparato. Lo importante aquí es que estos drones están volando con cámaras en tiempo real, así que no sabemos si el operador de este dron está en Moscú, en Donetsk o en otro centro de control. Más en el caso del día de hoy, todo indica que el operador vio que una unidad móvil ucraniana estaba abriendo fuego contra el dron y corrigió el impacto directamente hacia el vehículo de esa unidad. Esto tiene dos consecuencias claras. Primero, aumenta la precisión de los ataques porque el dron puede corregir en el último momento. Y segundo, cualquier equipo móvil ucraniano que se exponga para disparar contra estos drones se convierte en un objetivo inmediato. Así que podemos entender que esto puede ser un factor y más que nada un cambio significativo en la dinámica de cómo operan los sistemas de defensa aérea ucranianas ante estos ataques masivos que Rusia prácticamente desarrolla todas las noches. Ahora, algo curioso que quiero comentar antes de pasarnos a otro tema es que las imágenes, si vemos muy de cerca, podemos ver que detrás de la camioneta dañada se encontraba un sistema de misiles antiaéreos británico Raven con misiles AIM-132 Ashram, desarrollado específicamente para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es muy posible que el operador de dron no se percató del vehículo y decidiera atacar la camioneta con la ametralladora cuando tenía un activo mucho más importante justo al lado de este vehículo. Sí que solo era un detalle que quería mencionar que me pareció muy interesante. Díganme en la caja de comentarios qué opinan al respecto. Ahora sí vamos a pasarnos a la línea del frente, comenzando desde el sur donde se encuentra la región de Zaporizhia, específicamente en el eje de Stepnakersk y Primorsk, ya que hacia esta dirección seguimos viendo una fuerte presión por parte del ejército ruso, en donde están incrementando su actividad. Tenemos múltiples geolocalizaciones que nos muestran lo precario que es la situación para la defensa ucraniana. Por ejemplo, el día de ayer vimos fuertes bombardeos en las primeras calles y en el bloque sur de Primorsk en sí, en donde Ucrania intenta contraatacar, pero todas estas acciones bajo un intenso fuego. Evidentemente, estas acciones son para suprimir las unidades defensivas que intentan mantener sus operaciones de contraataque hacia el eje de ataque del ejército ruso. Sin embargo, donde sí hemos estado viendo mucho movimiento es específicamente más al este donde se encuentra Stepnakersk. Recordemos que el día de ayer Rusia, es decir Vladimir Putin, anunció que las tropas ucranianas se encontraban cercadas en su totalidad y que estaban manteniendo las unidades rusas la iniciativa en los flancos avanzando de manera sostenida. El día de ayer no teníamos contenido audiovisual que lo pueda sustentar, pero hoy ya se compartieron imágenes en el que podemos ver que un dron ucraniano de la unidad de la 422 Brigada del Luftwaffe,
en donde claramente se puede ver que están alcanzando esta ubicación, lo que marca un avance de 854 metros de profundidad. Y es prácticamente el primer video que confirma que los rusos tienen una presencia en la parte central donde se encuentran los edificios de apartamentos, el cual entendemos que si los rusos se logran atrincherar, será muy difícil para Ucrania poder expulsarlos. Y es muy posible que la tendencia sea desde aquí más negativa para Ucrania. Incluso tenemos contenido audiovisual en los campos abiertos en el que hemos estado observando que Ucrania intenta operar para la logística, pero son inmediatamente alcanzados por los drones. Y de hecho podemos apreciar en las imágenes que hay mucho lodo y barro, el cual refuerza lo que he estado mencionando en las últimas semanas, de que las condiciones del clima van a dificultar mucho las tareas logísticas, ya que las vías principales están siendo controladas por los drones rusos. Ahora, tras esta jornada de fuertes enfrentamientos, si consultamos nuestros recursos de fuentes abiertas para entender dónde exactamente yace la línea del frente, podemos ver que el medio prorruso de Rybar expande prácticamente un 80% Stepnakersk bajo control del ejército ruso, mientras que el resto está en la zona de la disputa. También podemos observar que en Primorsk hay dos ejes de ataque. Si comparamos esto con la fuente abierta de Zodiac Maps, podemos ver que él ha indicado que el ejército ruso ha avanzado en los flancos y que han puesto la zona de apartamentos prácticamente bajo una bolsa y un cerco operativo. Sin embargo, si nos vamos a la contraparte ucraniana de Deep State, esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy podemos observar claramente que ellos han expandido la zona de la disputa prácticamente un 99.9% de Stepnakersk, dándonos a cierto punto un consenso general, porque aunque nuestros distintos recursos están dando perspectivas diferentes, todos llegan a la misma conclusión de que Rusia ha logrado avanzar. Ahora, si nos pasamos más al este donde se encuentra la dirección de Orihiv, aquí no hemos tenido mucho contenido audiovisual que pueda sugerir cambios territoriales. Digo, seguimos viendo fuertes bombardeos, más entendemos que en cuanto haya más imágenes es muy probable que veamos avances adicionales por parte de las fuerzas rusas, ya que se han adentrado hacia Novodanilovka y los rusos también están inyectando más recursos hacia Malatokmachka para poder capturar estos campos abiertos y consecuentemente limpiar el territorio y hacer los preparativos para la ofensiva de Orihiv. Evidentemente todo lo que estoy diciendo no se ha materializado, pero claramente son las intenciones por parte del ejército ruso. Reitero que ninguno de los mapas que tenemos disponibles ha mostrado algún movimiento sustancial. Ahora, si nos pasamos a la parte este donde se encuentran los sectores a lo largo de la frontera entre Zaporizhzhia y el Dnipro, las cosas siguen deteriorándose significativamente para las fuerzas ucranianas dentro de Gulapole, ya que estamos viendo que se están infiltrando los rusos a las primeras calles y de hecho no habíamos tenido contenido audiovisual que lo sustentara en los últimos días porque es algo que hemos estado comentando en la última semana, pero hoy ya tenemos algunas imágenes que nos dan a entender que las fuerzas rusas ya operan dentro del complejo urbano de Gulapole. Por ejemplo, aquí hay una posición avanzada que está siendo alcanzada por un dron ucraniano, lo que marca un avance de 2.3 kilómetros de profundidad. Adicionalmente, mismos recursos de fuentes abiertas están mostrando más imágenes geolocalizadas que muestran la presencia rusa no solamente en el flanco este, sino en la parte central, dando a entender que hay múltiples ejes de ataque desarrollándose de manera simultánea. Toda esta presencia rusa es en la parte este del río, que podemos ver aquí representada en una línea de color celeste. Ahora, mientras que Rusia está desplegando combatientes y a unidades adicionales para sostener este eje de ataque, observamos que las operaciones de limpieza en la retaguardia, específicamente en Zelenahai, se están desarrollando como estamos hablando, en donde las fuerzas rusas han capturado la aldea, marcando un avance de 1.5 kilómetros de profundidad, el cual es algo que sustentamos mediante contenido audiovisual, ya que en cada una de estas ubicaciones se está izando la bandera rusa. Naturalmente, tras esto, los rusos van a capturar Chevrone y de ahí utilizarán ambas de estas aldeas para seguir desplegándose a los campos abiertos y limpiar todo este territorio. Y ya cuando emparejen la línea del frente, van a consecuentemente atacar Gulapole desde un frente amplio y desde múltiples ejes de ataque. Así que nuevamente aquí los rusos siguen sosteniendo la iniciativa
y están limpiando cada centímetro de esta parte del sector. Ahora, simultáneamente a todo lo que estamos mencionando de esta presión que están desarrollando los rusos de manera frontal y desde el este, también observamos que la retaguardia, las fuerzas rusas están aumentando su presión. Recordemos que ayer hablamos sobre la captura de Dropilia, y de hecho era algo que medios prorrusos estaban mencionando, pero no teníamos imágenes que lo sustentaban. Sin embargo, hace unas horas sí se compartieron imágenes que muestran que las fuerzas rusas tienen presencia exactamente en esta ubicación, lo que marca un avance de 5.8 kilómetros de profundidad. Ahora, es importante entender que la bandera está siendo izada en la parte central y no en la zona extrema de la aldea, así que quizás Ucrania todavía tenga cierta presencia en los últimos casas y estructuras que se encuentran en este poblado, pero reitero que la tendencia es bastante clara, en donde estamos viendo avances no solamente desde la parte frontal, sino también en la retaguardia, lo que compromete seriamente toda la bastión ucraniana, tanto en Gulapol incluyendo sus alrededores. Y de hecho, no solamente tenemos el contenido audiovisual por el lado ruso que lo sostiene, dado a que estamos viendo que están avanzando, sino también la contraparte ucraniana, donde hay un sobreenfoque de ataques de drones en los campos abiertos, sugiriendo que el comando ruso está adelantando más recursos y reservas y atrincherándose en las posiciones que recientemente capturaron para seguir manteniendo su esfuerzo a lo largo de este frente amplio. También adicionalmente, ante la presión rusa en todos los flancos, estamos viendo fuertes bombardeos por parte de la aviación que está apoyando los asaltos. Específicamente vemos que el fuego se sobreconcentra en la parte central. Aquí podemos ver los videos, como también una perspectiva bastante peculiar de cómo un dron está filmando la llegada de una bomba FAB. Así que pueden entender que Ucrania, aunque intente reaccionar ante los continuos asaltos rusos en las primeras calles, serán inmediatamente alcanzados por la aviación, ya que se está sobreconcentrando los bombardeos en todo este territorio. Si seguimos viendo esta tendencia, es bastante claro que Ucrania se verá obligada a retirarse o ya sea reconfigurar por completo la defensa de toda esta dirección, mandando más recursos y reservas. Pero eso podría nuevamente debilitar otros sectores críticos que también están bajo múltiples ataques rusos. Ahora pasémonos más al este, donde se encuentra el sector de las ciudades de tanto Pokrovsk y Minohrad, ya que seguimos viendo algunos enfrentamientos y también hay información adicional de lo que está sucediendo en toda esta dirección. Si primeramente comenzamos en el flanco sur, donde se encuentra la zona industrial de Udachne, hace unos momentos, como estoy grabando, se acaba de compartir un video en el que los ucranianos están combatiendo fuertemente en esta instalación, el cual marcó un avance de 566 metros de profundidad, sugiriendo que las fuerzas rusas están tratando de capturarla para cortar por completo a las fuerzas ucranianas de esta línea defensiva con la retaguardia, el cual recordemos que protege el flanco sur de Jushuñe, incluyendo Sergivka, donde hemos observado el trabajo de la artillería rusa específicamente en estas líneas forestales y campos abiertos que utiliza Ucrania para maniobrar en los contraataques, ya que como lo observamos, cualquier movimiento es bajo mucha presión del fuego. Ahora, yéndonos a la zona urbana de Pokrovsk en sí, el día de hoy, como pueden ver en cada una de estas ubicaciones, se está izando la bandera rusa, dando a entender que ya están consolidando el posicionamiento. Muchas de estas ubicaciones son a la parte sur, pero sí vimos que en algunos sectores extremos, por ejemplo, donde se encuentra el letrero de la entrada de Pokrovsk, el cual se le llama Stela, también los rusos están teniendo una presencia. Así que estamos a la espera de observar cuál será el próximo movimiento. Yo, como lo discutí con ustedes el día de ayer, naturalmente es muy posible que veamos que las fuerzas rusas comiencen a intensificar su eje de ataque hacia Jushuñe y luego intenten también al mismo tiempo controlar los territorios, los campos abiertos para asegurar el posicionamiento, en donde sí veo un escenario en donde el comando ruso va a concentrar sus principales reservas no solamente hacia los asaltos hacia Minohrad, el cual en unos momentos discutiremos, sino también moverá reservas hacia Gulapole o hacia Konstantinivka, con el objetivo de acelerar y apoyar las ofensivas en esas direcciones y así tratar de obligar al comando ucraniano a tener
que reenviar algunas de las unidades que están encargadas de la defensa de este sector a lugares más críticos, ya que entendemos que ahora en estos momentos hay una sobreconcentración de brigadas en todo el espacio operativo de Pokrovsk, así que atacar de manera frontal o seguir maniobrando será un alto costo. Es por eso es más factible que comiencen a redirigir algunos de los recursos que se encuentran aquí a lugares más importantes o nuevas ofensivas, como lo mencionó potencialmente Gulapole o Konstantinivka, incluyendo más al sur de Zaporizhia. Ahora sí, hablando de Minonrad en sí, podemos ver que ya los rusos están comenzando a enfocarse en esta dirección y de hecho tal parece ser que están capturando los campos abiertos y el territorio de la vía ferroviaria. También adicionalmente vimos un video por el lado ruso que muestra que hay múltiples unidades ucranianas que han decidido rendirse y podemos ver que se están capitulando en masa algunos soldados que se encuentran dentro del cerco de Minonrad. Naturalmente, ante esto se espera que los rusos avancen activamente en toda la zona urbana de Minonrad, ya que los accesos están cortados y la presencia ucraniana es muy poca y como lo pueden ver también están decidiendo algunos rendirse. Así que, todavía se reportan algunos enfrentamientos, pero como lo pueden ver en el mapeo prorruso de Raibar, se puede observar que ya en su totalidad Minonrad o ya sea que está bajo control de las fuerzas rusas o en la zona de la disputa, el cual es lo mismo que estamos viendo casi en la contraparte ucraniana de Deep State, solo que ellos están siendo mucho más conservadores, todavía no han aceptado que Minonrad ha sido capturado o que se encuentra en un cerco. Pero de momento el lado ucraniano sigue refutando que se ha capturado Pokrovsk en su totalidad, como también que Minonrad está en un cerco. Sin embargo, no han compartido absolutamente nada de contenido audiovisual que nos haga cambiar de parecer. Así que solamente nos podemos ir basado con lo que tenemos disponible y de momento los rusos han estado mostrando imágenes de cómo están sosteniendo la iniciativa. No descarto que Ucrania intente contraatacar para infiltrarse y digamos que mantener algún tipo de presión a la posición avanzada del ejército ruso. Sin embargo, de momento sí podemos llegar a la conclusión que Pokrovsk ha sido capturada y Minonrad está al borde del colapso. Ahora si nos pasamos más al este donde se encuentra Konstantinivka, aquí también estamos viendo imágenes geolocalizadas de la presencia rusa en las primeras calles de Konstantinivka en sí. Y de hecho, si nos vamos a la fuente prorrusa de ese comité, podemos observar que ellos se están expandiendo drásticamente la zona de control prácticamente al otro lado de la carretera principal y que las fuerzas rusas están avanzando activamente al corazón de Konstantinivka. Ahora, sobre ese tema no tenemos contenido audiovisual que lo pueda sustentar, pero como lo pueden ver, sí tenemos imágenes de que los rusos están operando cerca de la vía, así que no descarto que ya lo hayan cruzado y están avanzando adicionalmente lo que hemos mencionado en los últimos días. Ahora, evidentemente la sobreconcentración de drones ucranianos puede ser un factor de que sea costoso estos asaltos, están siendo alcanzados activamente como lo ven en las imágenes. Más reitero que los rusos sí están sobreconcentrándose en tratar de capturar más territorio al norte para poder llegar al corazón de Konstantinivka y flanquear por completo el complejo industrial y la zona de apartamentos, el cual es donde Ucrania tiene su principal fuerte que utiliza para desplegarse en las defensas. Incluso lo mencionado no solamente lo está diciendo la fuente prorrusa de ese comité, sino también lo vemos en el de Suryak Maps, donde está indicando que hay flechas donde se dirige el eje de ataque de las fuerzas rusas. Ahora, si nos pasamos más al este, donde se encuentra la dirección de entre Chasiv-Yar hasta Siversk, esta línea del frente ha estado muy tensa porque se reportan de intentos del ejército ruso de probar la defensa ucraniana. No tenemos muchos detalles en cuanto a cambios territoriales fuera lo que hemos platicado en nuestro último informe, pero sí hemos visto ataques rusos en la profundidad, en donde, por ejemplo, este puente fue alcanzado por la artillería rusa, por más que nada misiles, y también vemos que Minkivka, el cual es esta aldea que se encuentra cerca de la línea del frente, también está siendo alcanzada por cohetes rusos. Así que sí se está viendo cierta presión en toda esta dirección. Adicionalmente, si nos vamos al sector operativo de Siversk, en el flanco sur, también tenemos imágenes geolocalizadas de la presencia rusa dentro del poblado de Sviatopokrovsk.
Recordamos que Sanivka ha sido capturado recientemente por los rusos, así que ya están utilizando las estructuras de las casas para poder avanzar a lo largo de las elevaciones y tomar presencia en las primeras casas de Viatosvatove, en donde simultáneamente a esto vemos que los rusos bombardean estas líneas forestales que se encuentran en las alturas y que están activamente suprimiendo la capacidad de respuesta ucraniana. Reitero que todo esto es basado en el contenido audiovisual que les estoy mostrando. Adicionalmente, en Siversk en sí todavía se está librando la batalla. No tenemos detalles de dónde exactamente yace la línea al frente, ya que no se ha compartido videos que lo puedan sugerir, pero sí vemos que los rusos están bombardeando utilizando municiones guiadas a Krasnopol para atacar de forma quirúrgica las últimas calles de Siversk en sí, donde se encuentran posiciones ucranianas. Más de momento es todo lo que tenemos en cuanto a cambios. Ahora si nos pasamos más al norte, donde se encuentra la ciudad de Kupiansk, aquí seguimos viendo detalles conflictivos porque por el lado ruso dicen que ya limpiaron por completo la ciudad de presencia ucraniana. Sin embargo, tanto las autoridades como el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Syrskyi, está diciendo que hay éxito en estabilizar la situación y que Ucrania está contraatacando activamente y mejorando su posicionamiento. También tenemos información por parte de la fuente abierta como Zuriach Maps, en donde, como pueden ver, está mostrando que Ucrania ha recapturado territorio tanto desde el oeste incluyendo sur, lo que podría sugerir que la posición avanzada del ejército ruso está bajo presión y Ucrania está tratando de recapturar y más que nada afianzarse a posiciones dentro de Kupiansk. Inicialmente no teníamos detalles ante esto, pero hace unos momentos acabo de ver geolocalizaciones que confirman que las fuerzas ucranianas sí tienen presencia dentro de Kupiansk, ya que como pueden ver estas ubicaciones están siendo alcanzadas por drones rusos, lo que nuevamente sustenta lo que está mencionando tanto Zuriach Maps como también a cierto punto el comandante en jefe Syrskyi. Más de momento la lucha continúa, todavía hay que ser un poco pacientes porque sabemos que hay fuertes combates desarrollándose. Así que voy a esperar que se acumule un poco más de información, más si nos vamos un poco más al norte, también seguimos viendo que las fuerzas rusas, incluyendo los medios, indican que Vovchansk ha sido capturado. Seguimos sin ver contenido audiovisual que lo pueda sustentar, pero como lo pueden ver aquí en recursos prorrusos, están expandiendo drásticamente la zona de control en el resto de Vovchansk, incluyendo parcialmente Vilcha. Adicionalmente a esto, también hay contenido audiovisual de fuertes bombardeos en las zonas adyacentes, en donde Rusia intenta suprimir a los ucranianos, así no tengan la capacidad de contraatacar en toda esta dirección. Sin embargo, en cuanto a la situación operacional es todo lo que tengo. Ahora vamos a pasarnos al margen diplomático y político del conflicto. Porque como la mayoría lo saben, hoy se desarrolló una junta entre representantes de Estados Unidos con Rusia. Sin embargo, antes de la reunión con Jared Kushner y Steve Witkoff, el presidente ruso Vladimir Putin hizo una serie de declaraciones en donde en algunos momentos subió el tono, pero en otras dijo cosas bastante previsibles. Voy a resumir los puntos principales. Primero, afirmó que Rusia no tiene intención de estar en un conflicto abierto con Europa, pero que si los países europeos quisieran entrar en una guerra abierta, Rusia está preparada para empezar ya mismo. El cual es un mensaje claro de que ellos no la van a iniciar, pero están listos por si hay cualquier movimiento. El segundo criticó las propuestas que han llegado desde Europa sobre un plan de paz, el cual según su interpretación, esas propuestas equivalen a exigir a Rusia una semicapitulación, en donde piden una reducción del tamaño del ejército, también del arsenal nuclear y pago de reparaciones, como también retirada de los territorios ocupados, en donde prácticamente están diciendo que por qué tendrían que aceptar eso si la situación en el campo de batalla no es la de una Rusia derrotada. Ahora, tercero, también lanzó una amenaza en donde dijo que si Europa opta realmente por una confrontación abierta con Rusia,
pronto no quedará nadie en Europa con quien negociar y que el conflicto se prolongaría hasta el último, el cual es una forma de decir que si hay un choque directo entre Rusia y la OTAN sería tan devastador que la diplomacia después tendría poco margen. Por último, Putin también afirmó que Europa se ha autoexcluido del proceso de arreglo de la guerra en Ucrania al apoyar lo que Moscú considera condiciones irreales, en donde ahora Rusia está optando a hablar directamente con Estados Unidos, el cual está insinuando que ellos van a negociar con los estadounidenses y si Europa quiere estar en la foto, que primero reconozcan la realidad sobre el terreno y luego lo verán. Así que según este planteamiento, Europa podría volver al formato de negociación siempre y cuando acepte de facto lo que Rusia llama realidades en el terreno, es decir, que partes del territorio ucraniano sea bajo control del ejército ruso. Yo creo que no espero que esto ocurra este mes, pero definitivamente abre la puerta a que en el próximo año Europa ajuste su posición, ya que la postura sigue siendo inamovible de lo que podemos ver. Ahora es importante destacar que Putin también comentó sobre los ataques con drones a los petroleros y barcos en el Mar Negro, incluyendo el ataque reciente a un petrolero ruso. Dijo que si estos ataques continúan, Rusia reservará el derecho de golpear buques de países que ayuden a Ucrania, mencionando incluso la posibilidad de usar drones sin insignias para llevar a cabo esos ataques de forma encubierta. Además, lanzó una amenaza en donde dijo que iba a cortar a Ucrania del mar si Kiev continúa lo que él llamó piratería contra barcos rusos. Más realmente, si Rusia hubiera podido cortar completamente a Ucrania del mar sin un coste enorme, probablemente lo habría intentado hace tiempo, ya que Rusia sí tiene la capacidad para aumentar la presión en el Mar Negro y sobre la costa ucraniana, pero no es tan fácil como suena en un discurso. Lo realista, según esta lectura, es que todo esto acabe convirtiéndose en una especie de mensaje de negociación. Pero bueno, eso siempre dependerá de cómo evolucionan las conversaciones y de que si quiere llevar este tema de forma pública o discreta. Ahora, por su parte, el presidente ucraniano Zelensky también ha hecho varias declaraciones en las que repite que no habrá soluciones fáciles para poner fin a la guerra. Él aseguró que está preparando para tomar decisiones difíciles, pero insiste en que todo tiene que ser justo y transparente. Así que en otras palabras, desde la perspectiva de Ucrania, Zelensky admite que al final de la guerra no va a ser un simple volver a la situación anterior, pero también a la vez manda un mensaje en el que no acepta cualquier cosa solo por tener paz mañana, el cual nos pone nuevamente al cuadro principal e inicial de que Rusia tiene fuerte posturas inamovibles y Ucrania también, y los polos siguen bastantes opuestos y lejos del uno al otro. Ahora, regresando a la reunión entre Washington y Moscú, hace unos momentos, de hecho como estoy grabando, ha concluido y de lo que se ha informado duró más de 5 horas. En esencia, para resumir, lo que ocurrió fue lo que ya esperábamos. Incluso si regresamos antes del viaje a Moscú, los estadounidenses no lograron llegar a un acuerdo con Ucrania sobre los puntos clave en disputa relativos a territorios, ejércitos y la OTAN. Por eso Witkoff fue a la reunión con Putin sin tener siquiera en sus manos un documento mínimamente preparado que pudiera satisfacer a Rusia. Esto ya de por sí ponía potencialmente fin a la eficacia de la reunión anterior. Como resultado, durante las 5 horas de negociación, lo único que pudieron decir es que acordaron ponerse de acuerdo. Y Witkoff y Kushner regresarán ante Trump con una propuesta desde Moscú que contiene nuevas advertencias sobre la necesidad de resolver estos puntos del acuerdo de paz y volver de nuevo al mismo cuadro que empezamos. Así que teniéndolo mencionado en cuenta, Donald Trump vuelve a estar en una encrucijada parecida a la que ya ha enfrentado varias veces en los últimos meses. O intenta presionar a Moscú con la amenaza de aumentar más la ayuda militar a Ucrania, o intenta presionar a Kiev con la amenaza de reducir drásticamente o incluso cortar y monetizar esa ayuda. Yo creo que también existe una tercera vía, el cual es tomar distancia y dejar de involucrarse activamente en las negociaciones y permitir que Rusia y Ucrania sigan combatiendo durante este tiempo. Evidentemente esperando que alguna de las dos partes muestre señales claras de debilidad para regresar después con una propuesta de tratado en condiciones más favorables para Washington. Aún así, sea cual sea la táctica de Trump, la sensación general es que los instrumentos de presión realmente eficaces sobre ambas partes están casi agotadas. Entendemos que Kiev sin duda es más dependiente de Estados Unidos y de varios países clave de Europa, lo que hace que siga siendo sensible a la presión occidental.
Pero al mismo tiempo, gracias a precisamente ese apoyo, Ucrania todavía se siente lo bastante segura como para rechazar los puntos del posible acuerdo que considera inaceptables para sus propios intereses. Ahora, por último, fuera del frente ucraniano, pero conectado con el tema de la guerra, hoy también hubo una noticia muy curiosa y preocupante para Ucrania desde Alemania, ya que en el estado de Sajonia-Anhalt, desconocidos robaron alrededor de 20,000 cartuchos del Bundeswehr, es decir, del ejército alemán. Según la información, el robo se dio de un camión militar cargado con munición que fue dejado por la noche en un estacionamiento sin vigilancia. Cuando el conductor llegó a la mañana siguiente a la base donde tenía que descargar la munición, descubrió que los cartuchos habían desaparecido. Y digo, qué curioso que uno pueda dejar tranquilamente un camión lleno de munición en una zona no vigilada como si nada. Así que definitivamente hay muchas preguntas ante eso. Pero más allá, esto tiene implicaciones porque si un país pretende actuar como potencia militar en Europa y pierde 20,000 cartuchos de esta manera, es evidente que hay problemas serios de control y seguridad interna, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que Alemania suele estar especialmente atenta a amenazas de atentados en época navideña. Y de hecho, para complementar todo esto, se dio a conocer hoy que Estados Unidos ha cerrado uno de los canales de comunicación con Alemania para la coordinación de ayuda militar a Ucrania. La administración de Trump ha interrumpido el suministro de ciertos tipos de armas sin ni siquiera avisar formalmente a sus socios alemanes. Y ojo que no se especifica todavía qué sistemas concretos están afectados, pero se subraya que aunque Europa quisiera comprar munición pagando incluso un 10% más, Estados Unidos estaría diciendo simplemente un no quiere vender. Incluso algunos generales alemanes se han quejado de que antes podían hablar casi directamente con sus homólogos estadounidenses, intercambiar mensajes, coordinar entregas y que ahora algunos de esos contactos los han borrado de sus listas y no responden ni a las llamadas. Como consecuencia, esos oficiales alemanes tienen que ir al embajador o al personal de la embajada estadounidense en Berlín para pedir que se les facilite la comunicación con el Pentágono. Es decir, se ha metido una capa diplomática de por en medio. Y ojo que quizás el tema del camión de los 20,000 cartuchos robados puede que haya tenido cierto factor. Pero pues también puede ser conectado a las declaraciones de Trump en el que dicen que ya no están involucradas en su totalidad o ya no están financiando más que nada la guerra en Ucrania. Aún así, sea por esa razón u otras medidas políticas, el hecho de que Estados Unidos ha detenido parte de los suministros a Ucrania y Alemania queda en una posición incómoda en donde quiere ayudar, pero se encuentra en una posición donde uno de los principales proveedores le cierra la puerta sin aviso previo, es nuevamente preocupante y nos muestra lo fragmentado que es la relación con el occidente con Estados Unidos. Así que resumiendo, en el frente vemos combates urbanos cada vez más duros en zonas como Stepnogorsk, Primorsk, Gulapoli y las afueras de Prokrovsk, con avances lentos, mucha zona gris y una presión creciente sobre los defensores en Ucrania. Mientras que en el eje de Siversk, Slaviansk y Liman se empieza a intuir una maniobra de pinza a medio plazo, aunque todavía no hay fuerzas suficientes para comenzar de un cerco inmediato. Adicionalmente, en el plano político, Moscú y Washington se mueven alrededor de un plan de 20 puntos donde el dinero, es decir, los activos rusos, parecen casi menos problemático que los territorios. Y Europa queda en un segundo plano, cuestionada por Putin, al mismo tiempo ignorada en parte por Estados Unidos. Y por último, en Kiev, Zelensky prepara a su población para la idea de que no habrá soluciones fáciles mientras el frente sigue consumiendo recursos, gente y tiempo. Así que camaradas, hasta aquí ha llegado el informe. Agradezco a todos de corazón por sintonizarnos nuevamente. No olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro esfuerzo, como también considera entrar al grupo de Telegram, el cual el link está en la descripción. Sin más que agregar, que tengan un excelente día y muchas gracias, camaradas. Adiós.